En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Alejandro se inclinó hacia Miguel y lo besó con una pasión contenida durante meses. Sin notar la figura familiar que observaba desde la sombra de un edificio cercano. Ese beso. Robado en un callejón discreto cerca de la Plaza Mayor. Desencadenó una cadena de eventos que destrozaría vidas enteras. El hermano de Alejandro. El devoto católico que siempre había sospechado. Capturó el momento en su teléfono y decidió que era hora de intervenir. Sin imaginar el abismo que abriría en su propia familia. Alejandro. De 28 años. Era un abogado prometedor en un bufete de renombre en el centro de la capital. Su vida parecía perfecta, un apartamento moderno en Chamberí. Un círculo de amigos influyentes y una carrera en ascenso. Pero debajo de esa fachada. Luchaba con una identidad que había reprimido desde la adolescencia. Criado en una familia conservadora de Sevilla. Donde su padre. Un empresario jubilado. Y su madre. Devota de la Iglesia. Inculcaban valores tradicionales. Alejandro había aprendido a ocultar sus sentimientos. Los hombres de verdad no dudan. Le repetía su padre durante las cenas familiares. Mientras su hermano mayor, Pablo, asentía con fervor. Soñando con su propia boda católica. Miguel. Por otro lado, era un profesor de literatura de 30 años en un instituto público de Lavapiés. Abierto sobre su orientación sexual desde la universidad. Había enfrentado rechazo en su juventud. Pero eso lo había fortalecido. Con su sonrisa cálida y su pasión por las palabras. Miguel enseñaba a sus alumnos a cuestionar el mundo. A abrazar la diversidad. Se habían conocido en un café literario 6 meses atrás. Cuando Alejandro, fingiendo interés por un libro de poesía queer, se acercó a él. La conexión fue inmediata, conversaciones profundas sobre identidad, sociedad y el peso de las expectativas. Pero Alejandro insistía en mantenerlo en secreto. No estoy listo, decía. Y Miguel, enamorado, aceptaba, aunque le doliera. Esa tarde, después del beso, Alejandro regresó a su oficina con el corazón acelerado. No sospechaba nada hasta que su teléfono vibró con un mensaje de Pablo: tenemos que hablar. Ahora. Pablo, de 32 años. Era el pilar de la familia. Casado con 2 hijos. Trabajando en una empresa de construcción heredada de su padre. Siempre había sido el protector. El que velaba por la honor familiar. Cuando se encontraron en un bar cerca de la Puerta del Sol, Pablo no perdió tiempo. Sacó su teléfono y mostró la foto: Alejandro y Miguel. Entrelazados. Esto no puede ser. Hermano. ¿Qué dirán papá y mamá? ¿Qué pasa con tu futuro? Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Negó al principio. Dijo que era un malentendido. Un amigo ebrio. Pero Pablo no cedió. He investigado. Ese tipo es activista gay. Si no lo terminas, se lo diré a todos. La amenaza colgaba en el aire como una espada. Alejandro, aterrorizado por perder su trabajo, su familia, su vida construida con tanto esfuerzo, prometió acabar con la relación. Esa noche, en su apartamento, lloró solo, debatiendo consigo mismo. ¿Era el amor por Miguel más fuerte que el miedo al rechazo? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005.
Pero en familias como la suya, las tradiciones pesaban más que las leyes. Al día siguiente, Miguel lo esperó en su cafetería habitual, ilusionado con planes para un fin de semana en Toledo. Alejandro llegó con el rostro demacrado. «Tenemos que parar», dijo sin preámbulos. Miguel lo miró incrédulo. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» Alejandro mintió, «Es mi carrera. No puedo permitírmelo». Miguel insistió. Pero Alejandro fue firme. Cortante. Se fue dejando a Miguel destrozado, preguntándose si todo había sido una ilusión. En casa, Miguel llamó a su mejor amigo, un psicólogo que lo había apoyado en crisis pasadas. «Siento que me traicioné a mí mismo por aceptarlo en secreto», confesó. Mientras tanto, Pablo se sentía justificado. «Lo hago por su bien», se repetía. Pero esa noche, al ver a su esposa y hijos, dudó. ¿Era realmente amor fraternal o solo miedo a lo desconocido? La familia se reunía pronto para el cumpleaños de su padre en Sevilla. Pablo decidió esperar. Pero el secreto ardía en su pecho. Alejandro, solo en Madrid, evitó las llamadas de Miguel. Se sumergió en el trabajo. Pero las noches eran un tormento. Recordaba los momentos con Miguel, paseos por el Retiro, debates sobre literatura, el calor de su cuerpo. ¿Valía la pena sacrificar la felicidad por la aprobación familiar? La presión social en España, aunque progresista en las ciudades, aún persistía en círculos conservadores. Amigos casados heterosexuales lo presionaban para sentar cabeza. Su jefe, un hombre mayor, hacía chistes homófobos en las reuniones. Una semana después, Miguel decidió confrontarlo. Fue al bufete de Alejandro, esperando en la recepción. Cuando Alejandro lo vio, palideció. «No aquí», susurró, llevándolo a un pasillo. «Dime la verdad», exigió Miguel. Alejandro confesó lo de Pablo y la foto. Miguel se enfureció. «¿Tu hermano? ¿Y prefieres traicionarme a mí antes que enfrentarlo?» Alejandro suplicó comprensión. Pero Miguel se fue, herido profundamente. Esa confrontación fue el primer quiebre real. Pablo, enterado por Alejandro, sintió un alivio temporal. Pero su esposa, Ana, notó su inquietud. «Algo te pasa», dijo. Pablo confesó parcialmente, «Es sobre Alejandro». «Problemas personales». Ana, más abierta, sospechó. «Si es sobre su orientación, deberías apoyarlo». Pablo se molestó. «No es tan simple». La familia. El conflicto interno de Pablo comenzaba a emerger. ¿Era hipócrita? Él había tenido dudas en la juventud, pero las reprimió por el deber. Alejandro. Meanwhile. Fasta moral del M. Sol de vitragis broter to protect his love. Or sacrifice Miguel to keep the family intact? Detención vitas de family gathering neproust. El viaje a Sevilla fue un infierno para Alejandro. En el AVE desde Madrid, sentado junto a Pablo, el silencio era ensordecedor. Pablo lo miró de reojo. «Has hecho lo correcto». Alejandro asintió. Pero su mente bullía.
Miguel le había enviado un mensaje final: si no luchas por nosotros, no hay nada. Borró el mensaje. Pero las palabras se clavaron como espinas. En la casa familiar. Un chalet en las afueras de Sevilla. El ambiente era festivo por fuera. El padre, don José, de 65 años, presidía la mesa con anécdotas de su juventud franquista, aunque suavizadas. La madre, doña María, de 60, servía paella con orgullo. Pablo y Ana con sus hijos completaban la imagen idílica. Pero Alejandro se sentía un extraño. Durante la cena, don José bromeó: Alejandro, ¿cuándo nos traes una novia? A tu edad. Yo ya tenía a Pablo en camino. Todos rieron. Menos Alejandro, que forzó una sonrisa. Esa noche, en su antigua habitación, Alejandro no pudo dormir. Recordó su infancia, juegos con Pablo, misas dominicales, el rechazo sutil cuando mostró interés en el arte en lugar del fútbol. Pablo entró sigilosamente. Todo bien, ¿verdad? Alejandro explotó en voz baja: ¿por qué lo hiciste? Podrías haber hablado conmigo. Pablo defendió: para protegerte. La sociedad no es tan abierta como crees. Papá se moriría. Pero Alejandro replicó: es mi vida. Tú me traicionaste. Pablo se sorprendió: ¿traición? Soy tu hermano. La discusión escaló. Pero se contuvieron por los padres. Al día siguiente, durante el cumpleaños, la tensión subió. Ana, intuyendo algo, confrontó a Pablo en privado: dime la verdad sobre Alejandro. Pablo confesó todo, mostrando la foto. Ana se horrorizó: ¿lo has espiado? Eso no es amor. Es control. Pablo se defendió: es por la familia. Ana, criada en una familia liberal de Barcelona, argumentó: la familia debería apoyar, no juzgar. Pablo dudó, recordando un amigo de la universidad que salió del armario y fue feliz. ¿Había equivocado su enfoque? Miguel, de vuelta en Madrid, luchaba con su propio dolor. En el instituto, sus alumnos notaban su distracción. Un adolescente gay, le confió sus miedos. Miguel aconsejó: sé auténtico, aunque duela. Hipocresía, pensó, ya que él había aceptado el secreto de Alejandro. Decidió actuar: contactó a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, buscando fuerza para seguir adelante. Alejandro regresó a Madrid con una decisión tomada. Llamó a Miguel. Pero este no respondió. En su lugar, fue a su apartamento. Miguel abrió la puerta, cauteloso. Lo siento, dijo Alejandro. Pablo me amenazó. Pero no puedo vivir sin ti. Miguel, herido, preguntó: ¿y ahora? ¿Enfrentarás a tu familia? Alejandro prometió: sí. Pero necesito tiempo. Miguel aceptó una tregua. Pero con condiciones: no más secretos. Sin embargo, Pablo no se rendía. Llamó a Alejandro: si vuelves con él, se lo diré a papá. Alejandro, furioso, colgó.
El conflicto moral se profundizaba, debía revelar la traición de Pablo a la familia. ¿Arriesgando una ruptura total? La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT, contrastaba con el conservadurismo rural. En Sevilla, don José y doña María vivían en una burbuja, ignorantes de los cambios. Una semana después, la bomba estalló. Pablo, consumido por la culpa, confesó a sus padres durante una llamada. Alejandro es gay. Lo vi con un hombre. Don José rugió, imposible. Eso es una aberración. Doña María lloró, mi hijo. ¿Qué hemos hecho mal? Pablo, arrepentido al ver su dolor, trató de retractarse, quizá fue un error. Pero el daño estaba hecho. Alejandro recibió la llamada de su madre, ven a casa. Ahora. En Sevilla. La confrontación fue brutal. Don José lo interrogó, ¿es verdad? Alejandro, temblando, admitió, sí. Papá. Amo a un hombre. El padre lo abofeteó, no eres mi hijo. Doña María suplicó paz. Pero Pablo intervino, yo lo vi. Quería ayudarlo. Alejandro, traicionado de nuevo, gritó, tú lo espiabas. Eres un hipócrita. Pablo palideció. La familia se fracturó. Ana apoyó a Alejandro, esto es amor. No pecado. Don José echó a Alejandro, no vuelvas hasta que cambies. Alejandro se fue. Destrozado. Pero liberado en parte. En el tren de vuelta. Llamó a Miguel, se acabó el secreto. Pero perdí a mi familia. Miguel lo consoló, ganaste tu libertad. Pablo. Solo con su conciencia. Cuestionaba todo. ¿Su protección había sido egoísmo? La presión social en su círculo lo había moldeado. Pero ahora veía el costo. De vuelta en Madrid, Alejandro se refugió en el apartamento de Miguel. Por primera vez, durmieron sin miedo a ser descubiertos. Pero la herida era profunda. Alejandro soñaba con su padre, reviviendo el rechazo. Necesito terapia, admitió. Miguel lo apoyó, recomendando un psicólogo especializado en temas LGBT. En las sesiones, Alejandro exploró su infancia, el miedo a decepcionar, la represión emocional. Elegí el camino equivocado al ocultar, confesó. Miguel. Meanwhile, fast his own dilemmas. His family. From a small town in Galicia. Had accepted him years ago. But seeing Alejandro's pain reminded him of his early struggles. At school, he organized a workshop on diversity, facing backlash from some parents. Esto promueve la homosexualidad. Que en plan one. Miguel defended, promueve el respeto. The social prejudice persisted. Even in progressive Spain. Pablo. En Sevilla. Lidiaba con las consecuencias. Don José Berli spoke to him, tú lo sabías y no lo detuviste antes. Doña María. Entre lágrimas. Rezaba por salvar a Alejandro. Ana presionaba a Pablo, debes disculparte. Lo has destruido todo. Pablo. Atormentado. Viajó a Madrid sin avisar. Encontró a Alejandro en su oficina. Hermano.
Lo siento. Tenía miedo por ti. Alejandro. Frío, ¿miedo? Me traicionaste 2 veces. Pablo admitió, sí. Fui cobarde. Pero puedo cambiar. La reconciliación fue tentativa. Alejandro aceptó una cena con Pablo y Ana. Sin Miguel. Durante la comida. Pablo compartió, en la universidad. Tuve sentimientos similares. Pero los ignoré. Alejandro se sorprendió, ¿por qué no dijiste nada? Pablo, por papá. Por la sociedad. El diálogo abrió grietas en la armadura de Pablo. Ana sugirió, apóyalo ahora. Habla con tus padres. Miguel. Al enterarse. Sintió celos, ¿confías en él después de todo? Alejandro tranquilizó, es familia. Pero tú eres mi prioridad. El equilibrio era frágil. La sociedad española. Con sus fiestas Pride en Madrid. Contrastaba con el rechazo familiar. Amigos de Alejandro lo evitaban. Murmurando sobre escándalos. El clímax llegó en una manifestación LGBT en la Puerta del Sol. Miguel invitó a Alejandro, ven como tú mismo. Alejandro dudó. Pero aceptó. Allí. Entre banderas arcoíris. Se besaron públicamente. Pero un fotógrafo capturó el momento. Y la foto se viralizó en redes. Don José la vio en Facebook. Furioso. Llamó a Pablo, mira lo que has permitido. Pablo. Defendiendo, papá. Es su vida. Déjalo ser feliz. La familia se reunió en Sevilla para una intervención. Don José exigió, elige, nosotros o esa vida. Alejandro. Firme, no elijo. Aceptadme como soy. Doña María. Influida por lecturas sobre el tema. Intervino, José. Es nuestro hijo. El amor no es pecado. Don José. Rígido. Se negó. Pablo. En un acto de redención. Dijo, si lo rechazas. Me pierdes a mí también. El ultimátum sorprendió a todos. Don José. Solo con sus creencias. Reflexionó. Recordó su juventud bajo Franco. Donde la diversidad era tabú. ¿Era hora de cambiar? La noche fue larga. Llena de argumentos éticos, el deber familiar sobre la identidad personal. La tradición vs. ¿El progreso? Alejandro regresó a Madrid con esperanza mixta. Miguel lo abrazó, hiciste lo correcto. Pero el precio era alto, distanciamiento de su padre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro y Miguel consolidaron su relación. Asistiendo a eventos juntos. Ignorando miradas. Alejandro ascendió en su bufete. Donde su jefe. Sorprendentemente. Lo apoyó, tu vida personal no afecta a tu trabajo. La sociedad madrileña. Diversa. Les dio espacio. Pablo visitaba a menudo. Construyendo puentes. Llevó a sus hijos a Madrid. Enseñándoles tolerancia. Tío Alejandro tiene un novio. Como mamá y yo. Explicó. Ana sonreía. Orgullosa. Pablo inició terapia. Explorando sus propias dudas reprimidas. ¿Soy bisexual? Se preguntó. El proceso lo liberó.
mejorando su matrimonio. En Sevilla. Doña María llamó a Alejandro: te extraño. Ven a casa. Alejandro fue. ¿Solo? Encontró a su madre más abierta: he hablado con el sacerdote. Dice que Dios ama a todos. Don José. Gruñón. No habló mucho. Pero no lo rechazó. Era un progreso lento. La presión familiar cedía ante el amor maternal. Miguel publicó un ensayo sobre su experiencia en una revista literaria, anonimizando nombres. El costo de la autenticidad. Título. Recibió elogios, pero también críticas de conservadores. Esto destruye la familia tradicional, comentaban online. Miguel respondió: la familia evoluciona. Un año después, la boda de un amigo común forzó decisiones. Alejandro invitó a su familia. Pablo y Ana vinieron, doña María también. Don José se negó. En la ceremonia, Alejandro vio la felicidad de parejas gay, anhelando lo mismo. Propuso a Miguel esa noche: ¿quieres casarte conmigo? Miguel aceptó. Lágrimas en los ojos. La planificación trajo conflictos. Alejandro quería una boda discreta, Miguel pública, para mostrar al mundo. Dijo. Alejandro temía la reacción de su padre. Pablo me dio: invítalo. Dale una oportunidad. La invitación llegó a Sevilla. Don José la leyó. Debatiendo. Su mundo cambiaba: vecinos con hijos gay. Leyes protegiendo derechos. ¿Mantendría su orgullo o perdería a su hijo para siempre? El día de la boda. En un jardín de Madrid. La sorpresa llegó: don José apareció. Tieso pero presente. No habló mucho. Pero abrazó a Alejandro al final: soy viejo, pero aprendo. Doña María lloró de alegría. Pablo. Testigo. Sintió redención. La ceremonia fue emotiva, simbolizando victoria sobre prejuicios. Pero no todo era perfecto. Amigos perdidos. Cicatrices emocionales persistían. Alejandro reflexionaba: el precio de la autenticidad había sido alto. Con traiciones y daños. Miguel. Optimista. Veía el despertar colectivo. En el epílogo de sus vidas entrelazadas, Alejandro y Miguel adoptaron un niño años después, enfrentando nuevos desafíos sociales. La familia, reconstruida, apoyaba. Pablo, transformado, abogaba por derechos LGBT en su comunidad. ¿Fue la traición de Pablo un mal necesario para forzar el cambio? ¿O un acto imperdonable que merecía mayor castigo?